Ya está. Gracias, gracias. Bien, entonces nosotros ya en la clase anterior ya habíamos hecho esta pequeña actividad, ¿recuerda? Habíamos escuchado unas cuantas músicas, ustedes me han dicho, ¿no? A qué género musical pertenece cada una. Ahora, ¿por qué nos damos cuenta si la primera canción pertenece a una salsa o pertenece a un rock o a una balada? Por la melodía, por el ritmo que tiene la música. De la misma manera, vamos nosotros a trabajar con las obras literarias, ¿no? De acuerdo a la estructura que tienen estas obras literarias, vamos a poder identificar a qué género literario pertenece, ¿sí? Como ya les indiqué, ya son 5 géneros literarios, pero solo vamos a trabajar con 4. Género épico, lírico, dramático y narrativo. Épico y narrativo se parecen mucho. La diferencia es que las obras del género épico son antiguas, ya son relativamente antiguas, y las obras del género dramático ya son relativamente modernas, ¿ok? Ya de ahí vamos a entender un poquito más la diferencia entre ambos, ¿sí? Empezamos con el género épico. Como dice la definición, es el género más antiguo. Se expresan hechos grandiosos protagonizados por dioses, semidioses o héroes. Estos basados en sucesos históricos, mitos o leyendas. Abundan las batallas y las aventuras. ¿Ok? Dentro del género épico vamos a encontrar 3 especies: la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Pero de los 3 solamente nos quedamos con epopeya y cantar de gesta. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Ya que están dentro del género épico, por si acaso. Es como en el ejemplo que les puse. Tú escuchas tu salsita, ¿sí o no? ¿No? Escuchas tu salsa, bailas tu salsa, pero dentro de la salsa hay otros subgéneros, ¿no? Salsa sensual, salsa dura, salsa romántica, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? Género épico, dentro del género épico tienes la epopeya y el cantar de gesta, ¿no? ¿Qué es la epopeya? Narraciones extensas, narraciones largas que han sido creadas en un principio para ser cantadas, ¿ya? En estos sucesos se destaca la figura de un héroe. Intervienen dioses y otros elementos fantásticos. Dentro de la epopeya tenemos obras como la Ilíada, por ejemplo, ya que pertenecen al poeta griego Homero. Ahora, no es que Homero ya agarró un libro y comenzó a escribir la Ilíada, ¿no? Con su pluma. ¡Pah! No, él en un principio, ¿qué hizo? Iba de calle en calle, iba de pueblo en pueblo y comenzaba a contar las hazañas del divino Aquiles. Obviamente esta historia quedó impregnada en la población y que con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, con el pasar de los siglos, va a aparecer una persona que se va a tomar el tiempo de escribir la historia en un texto, ¿ok? Entonces, pero en un principio la Ilíada fue cantada. ¿Por quién? Por Homero. Ahora, supuestamente por Homero, porque en la actualidad se tiene la duda de si realmente existió o no existió Homero. Pero mientras no se demuestre lo contrario, Homero existe. ¿Ok? Dentro de las obras del género de la especie de la epopeya, por ejemplo, podemos encontrar la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que ya les dije, en esta obra encontramos la versión original del diluvio universal que encontramos en la Biblia. También encontramos obras como el Ramayana. El Ramayana forma parte de la literatura hindú, ¿no? También dentro de la literatura hindú tenemos el Mahabharata, por ejemplo, ¿no? Que son obras que pertenecen a la epopeya. Ahora, ¿por qué pertenecen a la epopeya? Porque me van a relatar hechos, van a relatar sucesos fantásticos, ¿no? Por ejemplo, en el Ramayana vamos a encontrar a un dios que se llama Rama, que es un dios hindú, que decide encarnarse en el cuerpo de un hombre, ¿no? Se enamora de una chica que también era una diosa, que se encarnó en el cuerpo de una mujer, y pues aparece un ser maligno, ¿no? Que termina secuestrando a la amada de Rama, ¿no? Al final, pues, Rama tiene que hacer toda una aventura para rescatar a su amada. Se une a los monos, se une a los osos, animales, ¿no? Que forman parte de la mitología hindú. Y todo esto, por los elementos que contiene, por la historia que se nos narra,
va a formar parte de la epopeya. Y lo mismo vamos a tener en Gilgamesh. Gilgamesh va a ser un personaje mesopotámico muy importante que va a destacar por su fuerza, por su conocimiento en la guerra, y va a tener su Pinky, su mejor amigo, su best friends, que viene a ser Enkidu. Lamentablemente los dioses terminan matando a Enkidu y Gilgamesh va a buscar en una serie de aventuras lo que viene a ser el secreto de la vida eterna, ¿no? Al final consigue el secreto de la vida eterna que estaba en un fruto que se encontraba en el fondo del océano, pero apareció una serpiente y se la comió, ¿no? Entonces, esto forma parte de la epopeya. Cantar de Gesta, chicos, se refieren a obras que ya aparecen en la Edad Media, ¿sí? Y que de alguna manera u otra nos va a relatar el nacimiento de las naciones, ¿no? Cómo nació España, el nacimiento de Alemania, el nacimiento de Francia, el nacimiento de Inglaterra. Y dentro de estas historias del nacimiento de estas naciones, vamos a encontrar la figura de grandes héroes, ¿no? En el caso de España, que nos va a hablar del nacimiento de la nación de España, vamos a tener como al principal héroe a Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Que por el respeto que le tenían a él, le decían mío Cid, que en español, ¿no? En el español actual, significa mi señor, ¿ok? Entonces, en el Cantar de Gesta sí, también nos van a relatar las hazañas, las aventuras de un héroe, pero ¿en qué se diferencia con la epopeya? De que en el Cantar de Gesta no vamos a encontrar ya tantos elementos fantásticos. No es que de pronto aparecieron los dioses y apareció Poseidón y comenzó a atacar al pueblo, ya no tanto. Es como que ya el tema va a ser un poco más realista en el Cantar de Gesta, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ya es otra época, pues obviamente. Esto forma parte del género épico y sus especies eran epopeya y Cantar de Gesta. Género lírico, vienen a conformar los poemas, ¿no? El autor, ¿para qué crea los poemas? Para expresar sus sentimientos, para expresar sus emociones, ¿no? Si yo por alguna razón me siento triste porque Firulais se murió, por ejemplo, ¿no? Mi perrito Firulais se murió, entonces yo cómo expreso mi tristeza mediante un poema, ¿no? Obviamente que el género lírico también dentro de por sí va a tener especies. Van a haber muchas especies, pero acá solamente estoy colocando a 4. La oda, la elegía, la égloga y la sátira, ¿no? La oda vienen a ser poemas alegres, la elegía, poemas tristes, la égloga, poemas de amor pastoril, ¿ya? Poemas de amor pastoril. Por ejemplo, dentro de la égloga tenemos égloga 1, que le pertenece a Garcilaso de la Vega, y en la cual aquí tenemos a dos personajes pastores, Salicio y Nemoroso, ¿no? Cada uno de ellos sufren por su amada, ya sufren por su amada. ¿Cuál es el problema con Salicio? Que Salicio estaba enamorado, ¿no? Como cualquiera de nosotros lo puede estar en algún momento, ¿no? Él se encontraba enamorado. Pero ¿sabes cuál es el gran problema de Salicio? Que se enamoró de alguien imposible, porque la chica nunca le hizo caso. Entonces imagínate, ¿no? El dolor, el sufrimiento que tiene Salicio al no ser correspondido. Así como cuando tú sufres, cuando te declaras a una chica y la chica te dice, ¿no? Lo siento, ¿no? Yo solo te veo como un amigo. Ya, ese mismo dolor sentía Salicio. Imagínate, ¿no? Y en el caso de Nemoroso, por ejemplo, la situación es muy distinta. A él sí le hizo caso la chica, pero ¿cuál es el problema? Que la chica murió. Entonces ambos se lamentan, ¿no? Ambos se lamentan. Pero ¿quién de los dos sufre más? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién de los dos sufre más? ¿Al que se le murió la amada o al que lo han choteado? Como 20 veces. Al que le han choteado. Al que lo han choteado. ¿Por qué crees que al que le han choteado le duele más la situación? ¿Por qué creen? ¿Y por qué no el que sufrió la muerte de su amada? A ver, los hombres que han sido choteados. A ver, hablen por favor. ¿O no hay ninguno? No hay, ¿no? No hay. Ya, chicos, a ver, o chicas, ¿por qué creen que el que fue choteado sufre más que el que está sufriendo la muerte de su amada? ¿Por qué creen? ¿Mm? Porque la chica nunca le hizo caso.
porque la chotea nunca le hizo caso, pero al otro se le murió la amada. Sí le hizo caso, pero se le murió. Se ha muerto. Pero disfrutó con ella Acá, todo. pero claro, ¿no? Disfrutó tiempo con ella, ¿no? O sea, En cambio, el sintió, otro ni chance tuvo. otro ni chance tuvo, claro, ¿no? Es que también hay otro factor, ¿no? En el caso de Nemoroso, que sufre por la muerte de su amada, al final es como que siente una pequeña paz. ¿Por qué? Porque sabe Nemoroso que en algún momento él también va a morir y tiene la esperanza de encontrarse con ella después de la muerte, ¿no? Entonces es como que el sufrimiento de Nemoroso no es tanto como el de Salicio, porque Salicio sufre porque nunca va a encontrar el amor que él tanto espera, ¿no? Entonces ese es un tema muy interesante en esa égloga 1 de Garcilaso de la Vega. Y por otro lado tenemos la sátira, ¿no? La sátira vienen a ser aquellos poemas en los cuales busca burlarse de las personas, ¿no? Ya sea por el defecto que poseen. Supongamos en el tema de algunos hombres, ¿no? Porque a veces dicen que hay hombres que son infieles. Yo, la verdad, nunca conocí un hombre infiel, pero dicen que los hombres son infieles, ¿no? Entonces, ¿qué haría una sátira, por ejemplo? Burlarse de aquellos hombres que son infieles, ¿no? Un infiel se escapó, creo. No, ya. Entonces, burlarse de los infieles, ¿no? Entonces, ¿qué va a provocar entonces? Ya supongamos que yo soy un infiel, ¿no? Entonces yo leo ese poema y miro, uy, se están burlando, no, yo no quiero ser como él, no, tengo que cambiar mi vida, no, tengo que ser diferente. O sea, esos poemas buscan ser moralizadores, ¿no? Que la persona al ver, al darse cuenta de cómo se están burlando de ese defecto que puede poseer cualquier persona, decida cambiar de esa actitud. Entonces, la sátira no es simplemente burla y causar este enojo en la población, no, tiene un fin moralizador, ¿ok? Entonces, esto es parte del género lírico. Pasamos al género dramático. Para hacerlo lo más sencillo posible, las obras que pertenecen al género dramático tienen la función de ser representadas en una obra de teatro, ¿ya? Las obras del género dramático tienen la función de ser representadas en una obra de teatro. Y una característica de las obras del género dramático es que presentan diálogos. Por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta, ¿no? Romeo dice lo siguiente, Julieta responde lo siguiente, ¿no? Y así van contestándose cada uno mediante diálogos. Esto obviamente se presta para que el actor, por ejemplo, que le toca ser Romeo, aprenda sus líneas y a la persona que le toque de Julieta aprenda sus líneas y así se pueda representar de la mejor manera en un teatro, ¿no? Entonces, esta es la característica más importante de este género, presenta diálogos, algo que no se ve mucho en los demás géneros, ¿ok? Entonces, y obviamente tiene la función de ser representada ante un público. Dentro del género dramático tenemos las especies de la tragedia, la comedia, el drama y el entremés. Para ser bien directo, porque ya nos estamos demorando con el repaso, la tragedia son aquellas obras en las cuales se ven hechos funestos, hechos tristes, hechos trágicos, ¿ok? En cambio, en la comedia es todo lo contrario, ¿no? Es burla, jocosidad, enredo, situaciones divertidas, ¿no? Que buscan también a su vez criticar aquellos malos hábitos de la sociedad. Por ejemplo, dentro de la comedia tenemos El avaro del francés Molière. En esta obra tenemos a personaje llamado Harpagon, que es un viejo tacaño, que todos los días se despertaba, se iba a su pequeño jardín que tenía en su casa, desenterraba también hay una obra también médico a palos, claro, ¿no? En este caso, Harpagon, ¿qué hacía, no? Iba a su jardín que estaba en su casa, desenterraba, ¿no? Sacaba su cofre y comenzaba a contar moneda por moneda, ¿no? Modo peruano, un sol, 2 soles, 3 soles, 4 soles, 5 luquitas, 6 luquitas, ¿no? Y después, ¿qué hacía? Los volvía a meter en su cofre contando nuevamente, un solcito, 2 luquitas, 3 luquitas, y comenzaba a contar, y así todos los días. Y él no pretendía gastar nunca ese dinero, ¿no? Y una de las partes interesantes de esa obra
Es cuando, por ejemplo, él pretende hacer un banquete, ¿no? En la cual iban a almorzar sus hijos y una mujer con la cual Alpagón estaba pretendiéndose casarse, ¿no? Entonces le pide a su cocinero, ¿no? Que por favor haga un alimento, ¿no? Para el banquete, para la cena que se está organizando, ¿no? Obviamente que el cocinero le pide, ¿no? Está bien, Alpagón, yo cocino lo que usted me solicite, pero ¿con qué plata, pues, no? Y Alpagón se molesta, ¿no? Oye, tú todo lo ves dinero, 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 ¿no? Para toda cosa me quieres sacar dinero. Y de pronto aparece un sirviente, pues, ¿no? De Harpagon, que estaba haciendo lo imposible para ganarse la confianza de Harpagon, porque el sirviente, supuestamente sirviente, quería casarse con la hija de Harpagon. Entonces le dicen, ¿no? Este Harpagon tiene mucha razón, este cocinero solo piensa en dinero, no se da cuenta que de un plato donde come uno, comen dos, y donde comen dos, comen tres, y donde comen tres, comen cuatro, y así sucesivamente, pues Harpagon le dice, ¿no? Y surge una frase muy interesante, ¿no? Se, se come para vivir, mas no se vive para comer, ¿no? Y Harpagon, ¿cómo? ¿Qué has dicho? ¿Puedes repetirlo, por favor? Se come para vivir, mas no se vive para comer. Entonces, tienes razón, me encanta esa frase, lo voy a poner acá en mi techo, ¿no? ¿Cómo era? Le dice, se come para vivir, mas no se vive para comer. Muy bien. Entonces, imagínate, ¿no? Acá vemos como la tacañería al extremo, ¿no? En este caso del viejo Harpagon. Después tenemos lo que es el drama, que viene a ser la combinación de la tragedia y la comedia, ¿no? Esto ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante también. Y el entremés, que vienen a ser pequeños sketches cortos que se dan en una obra de teatro cómica, ¿no ves que tenemos el acto número 1, el acto número 2, el acto número 3? Ya, cuando acaba un acto y antes de que inicie el otro acto, los personajes están pues cambiando, se están arreglando el escenario. Mientras están haciendo todo eso, en la parte de afuera del telón, pues hacen un pequeño sketch corto y cómico. Ese sketch cómico y corto se llama entremés, ¿ya? Es como que si tú estuvieses ahí viendo una obra de teatro, mientras se van cambiando, tú te pones a ver Enchufe TV, ¿ya? Es un ejemplo, ¿ya? Ya, eso sería como, por ejemplo, un entremés, por así decirlo, ¿ya? Ahora, pasamos al género narrativo. El género narrativo se parece al género épico, pero con la diferencia de que las obras aquí ya son modernas, son contemporáneas, ¿sí? Dentro de ella tenemos la novela y el cuento. Las novelas son narraciones extremadamente largas en la cual encontramos una gran diversidad de personajes, una historia bien compleja, ¿ya? Y en cambio en el cuento son historias mucho más cortas, pocos personajes y una historia sencilla y fácil de entender. De ahí tenemos lo que es la leyenda, el mito y la fábula. Simplemente lo dejo ahí, no lo voy a profundizar, porque creo que está bien fácil el concepto de leyenda y mito y fábula, ¿no? Igual yo ya lo llegué a mencionar en la clase anterior, y ahora nos vamos a enfocar, por favor, en los ejercicios, ¿ya? A ver, yo creo que ya hemos hecho un pequeño repaso, ya, de lo que ya hemos avanzado nosotros, por ejemplo. Ya, ahora nos toca a nosotros trabajar con los ejercicios, ¿no? Yo, por ejemplo, en el examen yo te puedo colocar un texto. Tú tienes que leer el texto y me vas a tener que indicar a qué género literario pertenece solo leyendo el texto, ¿ah? No es necesario que me conozcas el cuento, no es necesario que me conozcas de qué trata el cuento. Tú tienes que leer y de acuerdo a lo que lees, vas a tener que determinar si es lírico, épico, dramático o narrativo, ¿sí? Le voy a pedir, por favor, en esta ocasión, que me apoye con la lectura la alumna eh, Ariana Torres, por favor. El Profesor verdugo, Juan. el Allá. verdugo. Ya, el verduro Juan Lu. Durante el reinado del segundo emperador de la dinastía Ming, vivía un verdugo llamado Juan Lu, quien tenía la ambición de decapitar a un condenado de una manera tan rápida que, de acuerdo con las leyes de la inercia, la cabeza no se desprendería del tronco. Dicho día llegó cuando Wang Dun tenía
68 años. Él debía decapitar a 16 personas al llegar al 10º. Segundo, su espada relampagueó con gran velocidad que la cabeza del condenado se quedó en un lugar. Y así le dijo el condenado: oh, cruel Wang Lu, ¿por qué prolongas mi espera mientras que con los otros fuiste piadoso y rápido? Con una sonrisita serena, Lun dijo: tenga la amabilidad de inclinar la cabeza. Ya, ok. Bueno, a mí me causó gracia esta parte final del cuento. No sé si, bueno, de la historia, perdón. No sé si a ustedes también. Bien, pasamos a la segunda lectura. De ahí contestamos a qué género pertenece, ¿ok? Emanuel Flores, por favor, ¿me ayudas con la lectura de Nostalgia? Claro, profesor. Ya. Nostalgia. José Santos Chocana. Hace ya 10 años que recorro el mundo. He vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras. Quien no echa raíces no puede dar fruto. Ser río que corre, ser nube que pasa, sin dejar recuerdos ni rastro ninguno. Es triste y más triste para el que se siente nube en lo elevado, rigo en lo profundo. Señor, ya me canso de viajar, ya siento nostalgia, ya ansio descansar muy junto de los míos. Todos rodearán mi asiento para que digan mis penas y triunfos, y yo, a la manera del que recorriera un álbum de cromos, contaré con gusto las 1001 noches de mis aventuras, y acabaré con esta frase de infortunio: he vivido poco, me he cansado mucho. Bien, excelente, ¿no? Nostalgia. Quien vive deprisa no vive de veras, ¿no? A veces hay mamitas que te dicen: ya terminaste, ya hiciste, ¿a qué hora vas a hacer? Apúrate, haz. Uno quiere que haga todo rápido, ¿no? Está buena esta frase, mamá. Como dice José Santo Chocano, quien vive deprisa no vive de veras, ¿no? Así para que ya no te esté apurando tanto. Bien, a ver, vayamos con Ollantay. Maritza Álvarez, por favor, ¿me ayudas con la lectura de Ollantay? Sí, profe. Ollantay, acto 1. Ollantay aparece en una calle de Cusco acompañado de Piquichaqui, su siervo. Ollantay, dime, ¿viste a Cusicoyur? ¿Entraste en su palacio? Piquichaqui, no. La ira del Inca es implacable y no me arriesgo a provocarla. ¿Cómo es que no le temes? Ollantay, el amor no teme a nadie ni a nada. Nunca dejaré de amar a esa criatura, bien lo sabes. Piquichaqui, debes estar poseído por el demonio. Hay muchas mujeres a las que puedes amar. Ollantay, solo me importa ella, ¿entiendes? Piquichaqui, cuando el Inca descubra tu pensamiento, no vacilará en mandarte cortar el cuello o hacerte vivo en la hoguera. Ollantay, no me estorbes. Piquichaqui, no me contradigas, que estoy tan exaltado y que soy capaz de castigarte. Piquichaqui, ¿qué ganarías con eso? Ya no tendrías a quien decirle días y noches que busque a Cusicoyur y le cuente tu pasión. Bien, excelente, ¿no? Acá tenemos una conversación entre Ollantay y su fiel amigo y su siervo llamado Piquichaqui, ¿no? En el cual pues Ollantay le relata, ¿no? Bueno, Ollantay es un personaje que se va a encontrar muy enamorado de Cusicoyur, ¿no? Bien, excelente. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál de los tres está en género lírico? ¿Cuál de los tres está en género lírico? ¿El verdugo Wang Lun, Nostalgia o Ollantay? El Ya, por verdugo. ejemplo, Nostalgia. ya. Algunos me están respondiendo en el chat. Ya, excelente, muy bien. Ya, hay que tomar en cuenta, género lírico, el autor expresa sus emociones, el autor expresa lo que Nostalgia. siente, ¿no? Nostalgia. Claro, en este caso sería nostalgia, ¿no? Porque aquí el autor
está expresando cómo se siente, ¿no? En pocas palabras, está expresando de que se siente cansado, de que ha vivido poco y se ha cansado mucho, ¿no? Entonces, él nos está expresando sus sentimientos mediante ese poema, ¿no? Por lo tanto, eso sería en género lírico, ¿no? El otro, en el caso de Ollantay, por ejemplo, ¿qué género vendría a ser eso? Dramático. 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 Claro, claro, ¿no? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que eso está en género dramático? Por la presencia de qué? De conversaciones, diálogos. Diálogos. Claro, esas conversaciones, o también Y el mejor acto llamado también, como el acto. diálogo, ¿no? Claro, y te dice acto 1, ¿no? Pero supongamos que no te diga acto 1, ¿no? ¿Cómo te podrías dar cuenta? Con la presencia de los diálogos. Excelente, ¿no? Muy bien, ¿no? Y por último tenemos el verdugo Wang Lung, ¿no? Wang Lung, que es interesante esa historia, ¿no? Pero eso está en género narrativo, ¿ok? Género narrativo porque nos está narrando la historia de este emperador de la dinastía Ming, ¿ok? Chicos, nos volvemos a conectar para continuar con más ejercicios, ¿ok? Ya se acaba el Zoom. Ya, chicos.